sígueme. Él se levantó y lo siguió. Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 2 de julio. Escucharemos este evangelio que es de San Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, en este Evangelio de San Mateo, el mismo San Mateo habla de San Mateo, o sea, habla de sí mismo. Está hablando de su vocación, está hablando del llamado que Jesús le hace cuando se encontraba él en su mesa con su dinero, ejerciendo su oficio de recaudador de impuestos, como lo era él. Jesús le dirige unas palabras muy simples, muy sencillas, no tienen nada de extraordinario. Sin embargo, salidas de su boca son palabras divinas, y las palabras divinas acompañadas de los gestos divinos, de la mirada divina que penetra el alma, que llega al corazón, que te escanea, pero con amor, no con el sentido de que puede tener alguna mirada humana vivoreando a otro, ¿no? Sino con esa mirada profunda de amor, de ternura, de conocimiento íntimo de sus criaturas. Lo vio, lo miró, le dijo: sígueme, y lo siguió, así de fácil. Y bueno, ya estaban en casa de Mateo, y pues muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con ellos. Y viendo todo esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Los fariseos, que se creían buenos, que se creían puros. Y cualquiera de nosotros podemos adoptar esa actitud, y tenemos que tener siempre mucho cuidado, tenemos que estar vigilantes, examinarnos frecuentemente para no caer en esa actitud farisaica de creernos buenos y de creernos puros. Jesús los oye y les dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Él ha venido como médico de cuerpos y almas, y sobre todo del alma, para acabar sobre todo con la causa de todos los males, el que verdadera y únicamente se puede llamar mal, que es el pecado. Y hoy en día, desgraciadamente,
se ha perdido muchísimo la conciencia de pecado. Se ha perdido muchísimo la idea de lo que es el pecado, o simplemente se le quiere borrar del diccionario porque pues no conviene, incomoda nuestros planes, incomoda nuestros caprichos, nuestros propósitos, nos incomoda simplemente. Entonces mejor lo borramos de la lista y pretendemos que no existe. Y sin embargo ahí está. Pretendamos o no que no exista, ahí está. Como la persona que tiene cáncer, o la persona que tiene diabetes y que quiere actuar como si no lo tuviera, pero la verdad se impone y tarde o temprano nos pasa la factura, y las facturas luego son muy caras, muy caras. ¿Cómo no me di cuenta antes? Podríamos decir, cuando nos topamos con la realidad, con la verdad, porque la verdad es como es, la verdad es y punto, ¿no? Y el pecado es parte de la verdad, existe, verdaderamente existe, y corrompe al hombre. Son nuestras malas decisiones, algunas más malas que otras, y tienen sus consecuencias. Todas ellas tienen sus consecuencias, y a cada rato y en cada instante y en cada momento estamos decidiendo. Aun cuando no queremos decidir, ya eso es una decisión. No querer decidir es decidir no querer decidir. Pareciera un juego de palabras, ¿verdad? Pero es también, es una realidad. Y Jesús es nuestro médico, es una bendición tenerlo, y hoy en día se ha enfatizado también esta verdad bellísima de la misericordia. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo, que se apareció a Santa María Faustina Kowalska, religiosa polaca, le ha pedido que promueva esa devoción a su gran misericordia a través de la coronilla de la Divina Misericordia, a través de la imagen que le mandó pintar sobre su Divina Misericordia, a través de la predicación de que los sacerdotes prediquemos la misericordia. Como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Pero para que haya misericordia tenemos que aceptar y asimilar que existe también el pecado, que abunda el pecado, pero sobreabunda la misericordia. El enfermo tiene que reconocer primero que está enfermo para poder sanar o dejarse sanar por el médico. Tenemos médico, es Cristo. Reconozcamos nuestra miseria, reconozcamos nuestro pecado. Y entonces les dice a los fariseos: vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Aquellas palabras del profeta, aquellas palabras a las que Jesús hace referencia, que son del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Misericordia quiero, no sacrificio. Y no es que el sacrificio sea malo, entendámoslo bien, porque desde luego que ya los sacrificios de animales del Antiguo Testamento han sido superados por el sacrificio único del Nuevo Testamento, que es
el sacrificio de Cristo en la cruz, su inmolación, su pasión y muerte, que nos ha traído la redención, la liberación, la salvación. Pero nosotros nos podemos unir a ese único sacrificio con el sacrificio de nuestra obediencia, que le agrada tanto a Dios. ¿La obediencia a qué? A su voluntad, que se expresa primeramente en los mandamientos y después en la vida de Cristo, la cual debemos imitar. Y si decimos, no, pues es que voy a agradarle a Dios con un ayuno, pero no queremos cambiar en nuestra actitud de resentimiento, rencor y odio al hermano, pues ese ayuno no le va a agradar a Dios, porque estamos anteponiendo nuestro sacrificio personal y relegando, haciendo a un lado la obediencia, porque es primero el amor al prójimo antes que el sacrificio. Y el sacrificio del ayuno es agradable a Dios, sí, es agradable cuando va unido a la obediencia, al amor, la misericordia. Y bueno, obediencia primero a Dios, a sus mandamientos, y después a las leyes humanas y eclesiales, siempre y cuando estén unidas a la voluntad divina y a la ley divina, porque si no está unida una ley humana a la ley divina, entonces no nos obliga a obedecer. Así que hay que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para saber decidir. Y Jesús termina diciendo: hoy yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y no porque Cristo se haya vuelto un hippie, porque creo que lo malentendieron, ¿no? Jesús, conviviendo, Jesús, compadre, vente, fúmate dale un toque a este churro, ¿no? Como si Jesús fuera el papito bueno de todos los ninis, ¿no? Y el solapador, y no importa, tú síguele con ese, no es pecado, no pasa nada, ánimo. No es que Jesús haya venido a reclutar a los pecadores para solaparnos, ¿no? de nuestra conducta que nos lleva a la perdición, no. Él ha venido por nosotros pecadores porque nos quiere llevar a la plenitud de la vida, que está en la obediencia a Dios, en la comunión con Él, que está en una vida nueva, que se expresa en el amor al prójimo, en el amor a Dios sobre todas las cosas, en la fidelidad, en la paz, en la justicia, en la vivencia de los mandamientos y en la imitación de su vida. Ignacio Larrañaga decía: Dios te da la paz, pero nunca te deja en paz. O sea, sí te ama, nos ama muchísimo, pero porque verdaderamente nos ama, nos impulsa a ser mejores, y eso implica que dejemos el pecado. Así que, queridos hermanos, que Dios pues nos dé la gracia de reconocer con humildad nuestra miseria y nuestro pecado, de arrepentirnos de esa vida que no nos lleva a la plenitud, y que confiemos profundamente en su gran misericordia y dejémonos transformar y sanar por el médico de cuerpos y almas. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.